Vamos a ver la introducción. Vamos a hacer un recuento, ¿verdad?, de la historia de las matemáticas. Las matemáticas provienen del griego matemática, que significa cosas que se aprenden. Ciencia que estudia las propiedades y relaciones que se establecen entre los números, símbolos, figuras geométricas y otras entidades abstractas. Esas son las matemáticas. Y vamos a ver un poco de su historia. Las matemáticas fueron creadas por los seres humanos para entender lo que sucede a nuestro alrededor. Recordemos que todo lo que estamos haciendo los seres humanos es para entender lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, muchas veces lo que nosotros observamos no lo comprendemos. Imagínense cuando salía el arco iris y la gente lo miraba y decía, ay, ¿qué será? ¿Por qué está ahí? De repente llovía, de repente, pues el día y la noche. ¿Qué es eso del día y la noche? ¿Por qué se va esa cosa roja que sale el sol y por qué luego vuelve a salir? Y los seres humanos somos muy curiosos y nos hacemos muchas preguntas. Y de ahí fue surgiendo las matemáticas para comprender todo lo que está a nuestro alrededor. Las matemáticas no surgieron para torturarnos en la escuela, no surgieron para entender la naturaleza. Yo pienso que a veces en las escuelas no nos gustan las matemáticas porque nos las enseñan como nada más memorízatelo todo. Y la realidad es que es una ciencia muy bonita porque nos ayuda a entender tantas cosas. Y todos los seres humanos tenemos esa curiosidad de por qué suceden las cosas. Entonces, bueno, yo afortunadamente tuve muy buenos profesores de matemáticas desde la primaria y a mí me encantan las matemáticas, pero tuve muy buenos profesores y tengo algunas amistades que me dicen, no, yo de plano lo odio, pero espero que a través de este curso les transmita a todos ustedes este gusto que tengo por las matemáticas, porque de veras nos ayudan tanto en el trabajo, en el día a día, y no son difíciles de entender. Vamos a ir haciendo esta historia. Un número, ¿qué es el número? Dice, los primeros números datan del 7000 antes de Cristo, durante la época egipcia. En tiempos de la primera dinastía, los egipcios contaban con una escritura jeroglífica cuyos símbolos intentaban representar un número o una idea. Y bueno, así fue como empezaron a evolucionar los números. Primero estos palitos, luego estos símbolos. Miren el maya, hasta llegar a lo que tenemos ahorita, incluido el cero. Bien, eso es un número. Y miren desde cuándo ya empezábamos a tener matemáticas. Existen muchas ramas de las matemáticas. Recordemos cuando íbamos en la primaria, vimos aritmética, álgebra ya lo vimos para la secundaria, geometría plana, fractal y analítica, teoría de conjuntos, trigonometría, probabilidad y estadística, cálculo diferencial, integral, vectorial, ecuaciones diferenciales, análisis numérico y matemáticas aplicadas como a la mecánica, electrónica, química, ciencias económicas, financieras, optimización, mediciones, astronomía, entre muchas otras. Estas son algunas de las ramas de las matemáticas, seguramente algunos de ustedes ya identificaron otras, pero estas son las más comunes, ¿verdad? Y conforme vamos creciendo y vamos pasando de año en año en la escuela, vamos subiéndole de nivel a las matemáticas con el objetivo de entender la naturaleza. Vamos a dar un pequeño repaso. Aritmética es el área de las matemáticas que estudia los números y operaciones elementales, como son las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y ya nos ponían a
a recitar, ¿verdad? Las tablas. Ahí todos uno por uno por dos, dos y así, ¿no? Esa es la aritmética. Luego tenemos el álgebra, es la rama de las matemáticas que estudia estructuras abstractas. A diferencia de la aritmética elemental, en el álgebra se introducen los símbolos. Y es cuando aparecía ese símbolo que podía ser cualquier cosa, ¿no? 2 manzanas más 3 manzanas es igual a 5 manzanas, etcétera. Eso fue el álgebra. Diofanto de Alejandría es considerado el padre de la aritmética y el álgebra. Es un matemático nacido en Alejandría, Egipto, y vivió entre el siglo II y III después de Cristo. Dejó un legado de 13 libros, de los cuales solo se han hallado 6, entre ellos Aritmética, los cuales fueron publicados por Guillielmus Silander en 1575 a partir de unos manuscritos de la Universidad de Wittenberg de Alemania. Él es Diofanto de Alejandría, miren, del siglo II y III después de Cristo. Luego tenemos la geometría. Es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras en el plano o el espacio. Y ahí es donde veíamos que los triángulos, que si era un triángulo isósceles, obtuso, rectángulo, veíamos cómo sacar áreas, cómo sacar volúmenes. Recientemente, no hace mucho, como unas 2 semanas, en Twitter, me gusta estar en estos grupos pues, de ingeniería, de matemáticas, y decían que quién había utilizado el teorema de Pitágoras en la vida real. Y yo justamente en enero lo utilicé porque estaba poniendo un techito, quería comprar una malla sombra, y entonces tenía el largo, que era una hipotenusa, y el alto, que era otra hipotenusa, y yo tenía que calcular, un cateto, perdón, tenía los catetos, el cateto opuesto y el adyacente, y yo quería calcular la hipotenusa. Entonces así fue como lo utilicé, y luego compré mi malla sombra y quedó a la perfección, exactamente a la medida. Entonces, claro que se utiliza en la vida real. Euclides es el padre de la geometría. Es un matemático que vivió en Alejandría, Egipto. Nació en el 325 antes de Cristo y murió en el 265 antes de Cristo. Su obra más famosa es Los Elementos, conocidos como Geometría Euclidiana, y consta de 13 libros. Nunca he entendido por qué hacían 13 libros, pero parece que era muy común que escribieran 13 libros exactamente. Y estos son sus libros. Primero 6 libros de geometría de Euclides y más de geometría de Euclides. Y a él le gustaba estar haciendo todo eso, afortunadamente, para que ya nosotros nada más utilicemos las fórmulas. Trigonometría, rama de las matemáticas que estudia los triángulos, razones trigonométricas como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Es utilizado en la geometría plana, espacial y analítica, y en ecuaciones diferenciales. ¿Se acuerdan que veíamos esto? Seno de un ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, etcétera. Esa es la trigonometría. Hiparco de Nicea, el padre de la trigonometría, matemático y astrónomo que vivió en Nicea, Grecia, nació en el 190 a.C. y murió en el 120 a.C. Entre sus aportaciones está la división del día en 24 horas de igual duración. Fíjense cómo, otra vez volviendo a lo que platicábamos al inicio, las matemáticas surgen de esta necesidad que tenemos los humanos de comprender nuestra naturaleza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se mete el sol, sale el sol? ¿Por qué llueve? ¿Por qué sale el arco iris? ¿Por qué tiembla?
porque los cambios de clima, todo eso nos llama la atención y queremos comprenderlo. A los seres humanos nos gusta entender cosas. Y así fue que Hiparco de Nicea empezó a observar la naturaleza y tuvo que desarrollar las matemáticas para poderlo comprender más y modelar y predecir, porque todo el objetivo es predecir qué va a pasar. O sea, yo quiero saber qué va a pasar. A los seres humanos nos gusta predecir qué va a pasar mañana. ¿Va a ser calor? ¿Va a llover? ¿Cómo va a estar el clima? Todo eso nos agrada. Queremos predecir. Hacemos modelos matemáticos para tratar de predecir lo que viene en el futuro. Eso es lo que estamos haciendo con las matemáticas. Hacer modelos para poder predecir qué es lo que va a pasar o describir el comportamiento de algo que está sucediendo. Entonces, fue así que Hiparco de Nicea definió, ¿verdad?, lo de las horas y que un día tenía 24 horas y también logró la medición con mayor precisión de su época de la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, imagínense ustedes, no había computadoras, no había Google para preguntarle la distancia. O sea, con su imaginación y con estos artefactos que construía, vean ahí la imagen, con esto que él construía, iba buscando la manera de calcular con las sombras y todo la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Qué tal? Los conceptos de longitud, latitud y la trigonometría. Hiparco calculó que esta distancia era 30 veces el diámetro de la Tierra, calculado previamente por Eratóstenes, es decir, unos 384,000 kilómetros. O sea, luego uno no puede ni calcular de aquí al carro que está enfrente y él calculó de la Tierra a la Luna con muy alta precisión. O sea, son personas muy curiosas que siempre buscaban cómo responder, ¿verdad? A sus interrogantes, a todo esto que les llamaba la atención con su inteligencia, con su creatividad. Y para poder hacer estos cálculos fueron desarrollando las matemáticas. O sea, se puso a desarrollar estos modelos matemáticos para hacer predicciones y cálculos que él quería lograr. Bien, geometría analítica, rama de las matemáticas que estudia con profundidad las figuras, sus distancias, sus áreas, puntos de intersección, ángulos de inclinación, puntos de división y volúmenes. Y aquí en geometría analítica es cuando ya apareció esta fórmula y igual a f de x, que significa que y es una función de x. Por ejemplo, acá arriba estamos viendo y es igual a x cuadrada. X es mi variable, ¿verdad? Independiente y y es mi variable dependiente. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, 2 al cuadrado es 4, y es igual a 4. Y así sucesivamente. Eso es una función de x. Y depende del valor de x. Eso significa. Y ahí es donde empezamos a ver también el plano cartesiano. Este plano que tenemos aquí, donde tenemos el eje x, el eje y. En el centro tenemos un 0 y luego tenemos los números positivos para la derecha y para arriba y los negativos para la izquierda y para abajo. Y así se lo inventó alguien y así no lo tenemos que aprender. Y entonces en ese plano cartesiano vamos dibujando, ¿verdad? Las diferentes funciones f de x. Miren, eso es todo lo que estuvimos viendo en geometría analítica. Descartes es el padre de la geometría analítica
Es un matemático francés que nació en 1596 y falleció en 1650 en Suecia y es considerado el padre de la geometría analítica y padre de la filosofía moderna. Su filosofía tenía precedentes de aristotelismo y filósofos medievales como San Agustín. Rechaza, escuchen muy bien, rechaza la apelación a fines divinos, la explicación de fenómenos naturales. Su frase célebre es: pienso y luego existo. Sentó las bases del racionalismo moderno y contribuyó en la física y la óptica. Todo eso hizo de René Descartes, y es que recordemos también que al principio todo parte de la filosofía. Fíjense, la filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Algunos filósofos famosos está Sócrates, tales de Mileto, Platón, Aristóteles, Heráclito y también San Agustín. Y todos ellos pues están buscando respuestas a lo que están observando. Y hubo varias vertientes de los filósofos. Por ejemplo, hubo filósofos que se fueron por el lado de la religión y decían, no, esto sucede así porque así lo creó Dios, así lo hizo Dios. Y otros decían, bueno, a lo mejor sí, así lo hizo Dios, pero podemos predecir lo que está pasando, podemos modelarlo matemáticamente. Y hay otros que se fueron por el lado místico, a hacer historias, por ejemplo, esto de que cada vez que llovía era porque el dios Thor con su martillo pegaba y había truenos y se venía el agua, y hay unas historias padrísimas, ¿verdad? De cómo se imaginaban que sucedían todos los fenómenos de la naturaleza vía esa filosofía que se fue hacia el lado místico. Hubo otra parte que se fue hacia el lado religioso y hubo otra parte que se fue al lado de la ciencia. Y luego se empezaron a pelear entre ellos, ¿no? No, que si tú piensas que es vía la ciencia, entonces eres un hereje y te vamos a mandar a la Santa Inquisición, porque eres un hereje, estás en contra de Dios. Y así hubo muchas peleas entre esas diferentes vertientes de pensamiento, pero todos buscando un mismo objetivo, que es la comprensión de la naturaleza y todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y bueno, estos son algunos filósofos famosos. Y luego, bueno, de ahí derivaron todo tipo de teorías. Por ejemplo, que el arco iris, al final del arco iris había una olla llena de dinero. Luego también que la tierra era plana y que estaba sostenida por unos elefantes y abajo de los elefantes una tortuga. Y hay todavía una comunidad de terraplanistas fervientes creedores de que de verdad es plana. Luego, ya la ciencia fue demostrando muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que la Tierra es redonda, que está girando, que gira alrededor del Sol, que la Tierra no es el centro del universo, sino nosotros estamos girando alrededor del Sol. Luego también hubo una descripción vía las matemáticas, todo lo que es óptica, las ecuaciones de la óptica que hizo Newton. Se describió por qué vemos el arco iris y tiene que ver con las gotitas de agua. Imagínense una gotita de agua y son muchas gotitas de agua. Entonces entra el sol, pega en la gotita de agua y se refleja. Y tú como observador estás viendo la luz del sol reflejada, ¿sí? Dependiendo del ángulo en el que te encuentras con respecto a esas gotitas de agua, vas a ver los diferentes colores. Si se fijan, aquí está el observador en la parte de abajo y dependiendo del ángulo, fíjense, a 42 grados
marca aquí en el dibujo, estaría viendo el rojo y a 40 estaría viendo el morado. Si tú te mueves como observador, el arco iris se mueve, por eso nunca vas a llegar a la olla de dinero. Entonces, bueno, así fue como cada, eh, pues, científico, filósofo, empezó a dar explicación a los diferentes fenómenos de la naturaleza. Y ya hubo quienes dijeron, no, no tiembla porque estamos arriba la tierra de unos elefantes que se están moviendo. Es porque está la corteza terrestre, hay desplazamiento de placas y eso nos genera temblores y nos genera volcanes y nos genera muchas cosas en nuestro planeta. Entonces, esas fueron las vertientes que surgieron de estos pensadores y todo viene de la filosofía. Entonces, unos se fueron al lado de las matemáticas, otro del lado de la religión y otro de unas historias fantásticas que todavía nos gusta ver en el cine, de dioses y así, que están muy divertidos. Bien, y luego vino el cálculo infinitesimal. Es la rama de las matemáticas que estudia el cambio y los cambios continuos. Un cambio continuo. Se divide en cálculo diferencial e integral. El cálculo diferencial estudia cómo describir una función que describe el cambio de otra en función de variables continuas llamadas derivadas. Se oyó un poco complejo, pero la práctica es muy simple. Y el cálculo integral es la operación inversa que se llaman integrales y series infinitas. Miren, de veras que Newton era un tipo demasiado inteligente. Él lo que busca es obtener una ecuación de cambio. Por ejemplo, y todo en la vida está cambiando. Imagínense que tienen ustedes ahí están haciendo un caldo para comer al rato, tienen ahí su olla y la ponen a fuego lento para que se empiece a calentar. Ahí hay un cambio de temperatura, ¿verdad? Va a empezar un cambio de temperatura. Lo que Newton empezó a modelar es ese cambio de temperatura en ese fenómeno que estamos viendo, que es calentar nuestro caldo. Eso es lo que él está haciendo todo el tiempo en las derivadas. ¿Y para qué nos sirven? Pues para también cálculos de velocidades, aceleraciones, en todo lo que es diseño mecánico se utiliza muchísimo. Miren, por ejemplo, aquí, esta es una aplicación de cálculo. No sé si han visto ustedes estas simulaciones o las han visto en internet y dicen, caray, ¿qué es eso? Bueno, vamos a ver esta que está en la parte de abajo. Es una llave para poder aflojar o apretar una tuerca. Entonces, aquí en la parte de abajo donde está rojo, es donde va a estar recibiendo más esfuerzo cuando estás apretando o aflojando una tuerca. Esta es una simulación que utiliza ecuaciones de cálculo para determinar los puntos donde más esfuerzo va a tener tu pieza y verificar que no se te vaya a romper, o sea, que vaya a tener un buen tiempo de vida tu herramienta antes de que la saques al mercado. Eso se traduce en calidad, eso es calidad. Hacemos un diseño que va a soportar una operación a lo mejor de 10 años apretando y desatornillando esas tuercas. Esta es otra aplicación, es un tema de aerodinámica, es un diseño de un carro y cómo van colocando todas las piececitas de los diseños, ¿verdad? De todo el carro. Lo que ven en blanco es una simulación de aire, le están aventando aire, un flujo laminar le llaman, porque no lleva turbulencia, pasa por el carro y pues quieren ver que efectivamente el carro tiene la aerodinámica para que no salga volando o se vuelva muy lento y que vaya rompiendo adecuadamente el viento. Y en la parte de atrás, si se fijan, ya sale el aire con turbulencias porque ya pasó por el carro. Esta es otra aplicación, también tenemos aquí 3 engranes
y me imagino que pasa por en medio de los dos engranes de arriba, una barra o algo que está sujetándolo todo y el engrane, si se fijan del lado izquierdo, está sufriendo bastante. Lo que es rojo es que tiene mayor esfuerzo, lo que es azul es de menor esfuerzo y eso hay que ir viendo los puntos donde más vamos a tener esfuerzos en nuestra simulación para reforzar ahí con materiales, nuevos diseños que nos permitan una mayor durabilidad de nuestros productos y eso es calidad, ¿verdad? Que va a percibir el cliente. Entonces, sí, las matemáticas se transforman en calidad. Miren también, sirve para hacer simulaciones de lo que se llama la resonancia. Miren, esta foto es reciente, es de Turquía, que está terrible, una cosa espantosa que están viviendo allá con los terremotos. Y este es el edificio de los ingenieros civiles del Colegio de Ingenieros Civiles de Turquía. O sea, alrededor se cayó todo y su edificio está intacto. Y si ven las noticias, ha habido mucha investigación porque muchos edificios incluso eran nuevos y se cayeron, y fue por falta de cálculos estructurales. Es muy importante que nos demos cuenta que la ingeniería sí sirve, la ingeniería sí sirve, porque luego nos dicen, no, ¿para qué? No contrates un ingeniero, eso te lo puede levantar. A lo mejor si es una casa de un piso y en una zona que no es sísmica, que no tenemos inundaciones, no tenemos grandes agravantes, no hay ningún problema, a lo mejor no requieren un ingeniero, pero ya una casa de 2 pisos, y si estamos cerca del mar o tenemos terremotos así, es muy importante hacer el cálculo estructural de una casa, ver, ahí está en pie. O sea, claro que podemos evitar estas tragedias, claro que podemos evitar tanto dolor. Para eso hay que estudiar y para eso hay gente muy capaz, muy estudiosa que puede hacer cálculos para evitar que estas tragedias sucedan. Muy bien, el Isaac Newton es el padre del cálculo, es un matemático, físico, inventor inglés, autor del libro Los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y las bases de la mecánica clásica. Y nació en 1643 y falleció en 1727. Newton desarrolló el cálculo diferencial a partir de la geometría analítica. Ese es Newton. Isaac Newton también trabajó muy fuerte en todo el tema de la óptica. Newton, a principios de 1666, valiéndose de un prisma y un agujero en la contraventana de su habitación, va a demostrar que la luz del sol es una mezcla de luces de los colores del espectro. Recuerden que la luz se puede separar en todos los colores del espectro, que es los colores del arco iris. Y ahora vamos a ver qué es la probabilidad. Probabilidad es la rama de las matemáticas que estudia los fenómenos aleatorios y estocásticos. Aleatorio se refiere a todo aquello que es relativo o depende del azar, lo que no se puede predecir. Y en la escuela recordemos que siempre nos ponían los mismos ejemplos. Lanzar una moneda al aire, no sabemos qué va a caer. Sol, águila, lanzar un dado también es un evento aleatorio. Cuando jugamos y estos que dan vueltas y tienen unas bolitas, ese también es un evento aleatorio. Y en la naturaleza tenemos eventos aleatorios también, ya sea por la cantidad de variables que están inmersas, que no las podemos mapear todas, y entonces son fenómenos también aleatorios. Estocástico es un concepto matemático que sirve para usar magnitudes aleatorias que varían como en el tiempo. Por ejemplo, las señales sísmicas y la velocidad del viento. O sea, es fecha que no podemos predecir un terremoto.
No lo podemos predecir todavía. Nuestras matemáticas no dan para eso. Son fenómenos de tantas variables y tantas cosas que no los podemos predecir. Por eso les llamamos que son un proceso, un evento estocástico. Las señales de, de las vibraciones de la Tierra van variando a través del tiempo y son aleatorias. No sabemos si en 5 minutos vamos a tener un temblor o en una hora o en 3 años o en un día y de qué magnitud. No lo sabemos. Es un evento aleatorio que va variando a través del tiempo. A eso se le llama estocástico. Sí existen unas apps que nos mandan una señal, ¿verdad? Y nos dicen, tienes 2 minutos o 3 minutos para evacuar el edificio porque viene un temblor. ¿Qué es lo que hacen estas apps? Se conectan, por ejemplo, ya sabemos que si empieza un terremoto por Michoacán, Oaxaca, puede llegar la ola a Ciudad de México, por ejemplo. Y es un tiempo de minutos corto en el que tenemos para poder evacuar, porque llega la señal hasta acá, esa vibración de la Tierra. Entonces, lo que detecta nuestra app es ese terremoto que está sucediendo allá. No es que lo esté prediciendo, es que ya está sucediendo en otro lado y nos está mandando una alerta de corre porque puede venir un terremoto. Pero no estamos logrando todavía predecir que vaya a suceder un terremoto todavía. Los seres humanos no lo hemos podido lograr. Este es un evento entonces estocástico porque es un fenómeno que no podemos predecir y está variando con respecto al tiempo. También, por ejemplo, la velocidad del viento es muy variable, es muy difícil predecir. Todavía hace algunos años nuestros predictores de temperatura y todo eran bastante poco precisos, ya cada vez son más. Entonces, vamos controlando más un poquito o conociendo todas las variables que tenemos que controlar y que tenemos que estar midiendo más bien para hacer buenas predicciones. Pero todavía, pues hay muchos fenómenos que son aleatorios y no tenemos ni idea cuándo van a suceder. Y todos esos fenómenos los estudia la probabilidad, esta rama de las matemáticas que estudia fenómenos aleatorios, o sea, no sabemos qué va a pasar, y estocásticos también no sabemos qué va a pasar y van variando con respecto al tiempo. Aleatorio es como lanzar el dado, es un evento que sucede y no sabemos qué va a suceder, qué va a caer, si un 1, si un 2, si un 3. Y estocástico es un evento aleatorio que va cambiando a través del tiempo, como una señal sísmica y una velocidad del viento. Fermat y Pascal son habitualmente conocidos como los padres de la teoría de la probabilidad. Pierre Fermat nació en 1601 y falleció en 1665, y Blaise Pascal nació en 1623 y falleció en 1662. ¿Y por qué toda esta teoría de la probabilidad nos va a servir en nuestras empresas? Porque hay eh, procesos dentro de nuestra organización que tienen muchas variabilidad y tenemos que controlarla vía las ecuaciones de la estadística. Y la estadística, el diseño de las ecuaciones de la estadística vienen del diseño de las ecuaciones de la probabilidad. Por eso se ve siempre probabilidad y estadística juntas. En estadística también estás tomando en cuenta que tu variable es aleatoria, o sea que se rige por las leyes de la probabilidad. Estadística es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo las leyes de la probabilidad. ¿Se fijan la estadística?
Utiliza las fórmulas de la probabilidad y en la probabilidad dijimos que la variable es aleatoria, o sea, no la podemos predecir, no sabemos qué es lo que va a pasar. La estadística, en la estadística siempre tenemos, ¿verdad?, una población y una muestra. Ese es el concepto de estadística. Tenemos una población y de esa población sacamos una muestra. La población pueden ser personas. Imagínense que ustedes que están en recursos humanos y quieren hacer una encuesta de satisfacción o de clima laboral. De clima laboral. Quieren saber cómo se sienten sus empleados y van a correr una encuesta. Entonces vamos a pensar que es una empresa grandota, tiene 3,000 empleados y entrevistarlos a todos, pues no es imposible, pero les va a llevar mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Y como ya dijimos, las empresas tenemos recursos limitados, dinero limitado, tiempo limitado, personal limitado. Entonces, para no entrevistar a los 3,000, vamos a usar las fórmulas de la estadística para sacar una muestra y que esa muestra, ese grupo de personas que seleccionaron, sea representativa de la población, ¿sí? Representativa de esa población y haya sido seleccionada de manera aleatoria. ¿Qué significa eso? Que todos los miembros de esa población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. La misma posibilidad. Si yo escogí a Juanito y a Panchito, tuvieron la misma posibilidad de ser elegidos y cada uno de ellos. Por eso se utiliza la variable aleatoria, porque no la podemos predecir. Pudiese ser cualquiera de ellos. Entonces, estas son las condiciones de la estadística. Tengo una población, mis 3,000 empleados, voy a sacar una muestra de esos 3,000 empleados que sea representativa de esa población y donde cada uno de esos miembros tenga la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Haciendo una selección aleatoria, que no nos pase como a los políticos que siempre hacen lo siguiente, van a hacer sus encuestas de a ver, vamos a hacer nuestras encuestas para ver cómo vamos en las preferencias de, pues, de la población. Y entonces agarran y se van a un lugar en específico donde ya saben que la mayoría de la gente va a votar por ellos. Entonces empiezan a entrevistarlos. ¿Usted a quién le va? No, pues por Pedrito. Ah, muy bien, por Pedrito. ¿Y usted? Por Pedrito. ¿Y usted? Por Pedrito. No, hombre, estamos arrasando. Por Pedrito, por Pedrito, por Pedrito. Eso hacen, se van y se colocan justo en el lugar donde saben que van a tener una votación favorable. Esa no es una muestra aleatoria y no es representativa de la población general. Y el otro candidato hace lo mismo, va justo allá afuera donde sabe que van a votar por él. ¿Y usted quién le va? No, pues a Juanito. Y usted a Juanito. Y uno como observador ve uno en la tele y dice, ay, pero si en la encuesta esta va ganando Pedro y en esta otra va ganando Juanito, oye, pero ¿por qué? Pues porque no sacan una muestra representativa de la población. Eso es lo que está pasando. Imagínense lo siguiente, para que quede más claro. Ustedes quieren saber cuál es el equipo de fútbol favorito de México o de su país. ¿Cuál es el equipo de fútbol favorito? Y entonces ustedes van y se ponen afuera del estadio de los Tigres, de los Tigres. Y entonces empiezan a preguntar, oiga, ¿usted a quién le va? No, pues a los Tigres. Ah, mira. ¿Y usted? A los Tigres. ¿Y usted? A los... Oye, sí, porque estás afuera del estadio de los Tigres. ¿Y usted? Ah, no, pues a los Tigres. No, es que todo México le va a los Tigres, ¿sí? Eso es lo que hacen muchos políticos, o sea, van y se ponen justo en el lugar donde saben que van a tener la respuesta que quieren escuchar. Eso no lo debemos hacer en una empresa.
En nuestras empresas que queremos hacer las cosas bien, tenemos que sacar una muestra que realmente sea representativa de toda esa población representativa. Y para hacerlo vamos a utilizar las fórmulas de la estadística y las fórmulas de la probabilidad. Van a ver que es súper sencillo. Y de esa manera vamos a obtener nuestra muestra representativa de la población. Van a correr su encuesta de clima laboral y ahora sí van a decir, todos los empleados de esta empresa tienen esta percepción a partir de la muestra. Ustedes observan una muestra y hacen una inferencia, así le llaman los matemáticos, ¿por qué? No sé, inferencia de la población total. Yo observé mi muestra, mire, están muy contentos, de 5 puntos nos dieron 4.9 en la empresa, la percepción de clima laboral es muy buena en toda la empresa, esa es una inferencia. Yo no se lo pregunté a todos. ¿Por qué no se lo pregunté a todos? Porque tenemos recursos limitados, tiempo, dinero, esfuerzo, personas. Se lo pregunté a una muestra representativa y hago una inferencia de la población total, ¿sí? Pero esa muestra tiene que ser bien seleccionada en número y en manera en que yo la saqué. Otro ejemplo, la población no tiene que ser solamente personas, puede ser piezas de producción. Imagínense que ustedes son el ingeniero de calidad y acaba de salir un lote de fabricación, son 10,000 piezas, son unos pernos, y les dice, se acerca el responsable de producción y le dicen, oiga, ingeniero, ya terminamos la producción. ¿Se le embarcamos o no se le embarcamos al cliente? Esas son las decisiones que debemos de tomar todos los días los ingenieros de calidad en una empresa. ¿Cumple con los requisitos del cliente o no cumple con los requisitos ese lote de fabricación? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a tomar una muestra de la población que no son personas, son piezas. Van a analizar esas piezas, las van a medir y van a decir, sí, se libera el lote, si cumple con los requisitos del cliente, todo el lote, esa es la inferencia estadística. Sacaron una muestra, la observan y dicen, todo el lote tiene este mismo comportamiento, libérenlo al cliente. O no, este lote trae problemas, es sospechoso y se necesita revisar al 100% o retrabajar. Entonces la estadística nos va a ayudar a tomar decisiones muy importantes, como esto que les estoy diciendo. Son decisiones complicadas y tenemos que tomar una decisión con todo el conocimiento necesario. Y para eso tenemos que aplicar las ecuaciones de la estadística y de la probabilidad para sacar una muestra que sí sea representativa de todo mi lote y pueda tomar una buena decisión. ¿Por qué otra razón hago estadística? Porque a veces, para poder medir mi lote, mis productos, los tengo que destruir. Los tengo que destruir. Es un tratamiento térmico y literalmente tengo que partir la pieza para ver la profundidad de capa de mi tratamiento térmico, hacer metalografía, hacer una revisión exhaustiva y pues no puedo partir toda mi producción, ¿verdad? No la puedo destruir toda. Entonces hay pruebas destructivas para hacer mediciones. No puedo destruir toda mi producción. Entonces tengo que sacar otra vez una muestra representativa de toda mi producción, analizarla y tomar una decisión. Y para eso nos sirve la estadística. Y van a ver, ahorita estamos viendo el tema conceptual, porque es muy importante que nos quede claro qué estamos haciendo. Y ya en los siguientes capítulos vamos a ver ya las ecuaciones y son súper sencillas. No tenemos que entender de dónde sacaron esas ecuaciones tan complicadas los matemáticos. Me refiero a todas las ecuaciones, libros y libros que tuvieron que escribir de ecuaciones para sacar ya la formulita final que está muy sencilla.
no tenemos que entender de dónde salió, solamente tenemos que saber cómo aplicarlo y para eso hay que entender muy bien qué estamos haciendo. Otro ejemplo que es muy, muy utilizado en todas las empresas es cuando estamos auditando. Imagínense que ustedes son el auditor de la ISO 9001 en su empresa y están auditando el área de calidad, que estén haciendo las inspecciones de calidad correspondientes. Entonces van y le preguntan al de calidad, muéstreme sus registros de calidad de los últimos 3 meses. Y le sacan a ustedes 2 carpetas así de gordas, así, con unos 5,000 documentos. Ahí están. Estas son mis inspecciones y registros de calidad de los últimos 3 meses. No es imposible, otra vez, revisar cada uno de esos documentos, pero recordemos que tenemos recursos limitados, tiempo, dinero, esfuerzo. Y tú tienes que acabar la auditoría hoy. Entonces, de esos 5,000 documentos que su población también puede ser documentos, van a sacar una muestra que sea representativa de esa población, van a analizar esos documentos que sacaron de muestra y van a hacer una inferencia, si cumple o no cumple. Tuve un hallazgo conforme o no conforme, ¿sí? En su auditoría. Entonces, para todo eso nos sirve la estadística, es el pan nuestro de todos los días, la estadística en las empresas. Si queremos hacer las cosas correctamente, tenemos que utilizar la estadística. Entonces, conclusión, la población pueden ser personas, pueden ser documentos, pueden ser piezas de fabricación, puede ser una lista de clientes que tienen ahí una base de datos, les quieren correr una encuesta de satisfacción y van a sacar una muestra que sea representativa de esa población y para poder hacer una inferencia y tomar decisiones importantes. Bien, vamos a retomar este tema en un módulo siguiente, pero a grandes rasgos eso es la estadística, la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad. ¿Por qué variabilidad? Porque en esta muestra, a lo mejor esta persona, una de las personas dice, no, pues yo pienso que el ambiente laboral en mi empresa es horrible. Y otro dice, no, yo estoy bien contenta en mi ambiente laboral. Y otro dice, no, esta es la mejor empresa en la que he trabajado en mi vida. Y otro dice, ¿qué? O sea, es lo peor que me ha pasado en toda mi existencia. Y hay variabilidad de opiniones. O por ejemplo, en mi auditoría de documentos, un documento está súper bien, el otro no lo llenaron y el otro está roto y parece que se les cayó una coca encima con chetos. Y luego, y así, o mis productos de fabricación, uno dices, wow, parece casi llegamos a la perfección con este perno, está perfecto. Y otro está todo apachurrado, horrendo, y otro, y así, eso es variabilidad. La estadística va a estudiar esa variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo las leyes de la probabilidad. Vamos a ver muy a detalle qué es ese proceso aleatorio que le genera esa variabilidad. Y lo que nos debe de quedar claro es que todas las ecuaciones de la estadística vienen de las ecuaciones de la probabilidad. Y en la probabilidad la variable es aleatoria. Por eso mi muestreo de cómo obtengo mi muestra debe ser aleatorio. Si yo no lo hago aleatorio, esas fórmulas que yo estoy utilizando no sirven. Tiene que ser un muestreo aleatorio, si no, pues no vamos a llegar a conclusiones acertadas. Y además, es lo lógico, cada miembro de la población, sean personas, sean documentos, sean piezas, deben tener la misma probabilidad de ser elegidos. Que no nos pase como a los políticos que me voy y me estaciono allá afuera donde nos van a poner todo 100.
Ay, no, estoy muy bien en la empresa, todo el mundo nos quiere y nada más entrevistaron a lo mejor al área de ventas que están bien contentos, pero a lo mejor el área de mantenimiento, el área de compras están súper enojados y están molestos, no lo sé. O sea, hay variabilidad y tenemos que entrevistar a un poquito de todos lados. Y la estadística nos va a decir exactamente a quién tenemos que entrevistar. Godofredo Achenwald es el padre de la estadística. Nació en Elbing, Prusia Oriental, en 1719 y murió en 1772. Fue un economista conocido como el inventor de la estadística. Acuñó la palabra estadística del italiano statista, del latín status, estado o situación. Él es el padre de la estadística.